Daniela Matar es hija de la actriz Lucy Campbell y del director de cine chileno Hugo Reinaldo Matar. Daniela contó anécdotas de la infancia con sus padres, también revivió algunos momentos de la filmación de la película de la difunta Correa, que fue protagonizada por su madre, y habló de los cambios que transitó en su vida. También brindó su visión sobre la prostitución, el rol mínimo que debería ejercer el Estado en la sociedad, y habló de sus inclinaciones políticas. Un reportaje a fondo con opiniones fundadas y muy distintas de las que escuchamos cotidianamente. Esta entrevista nos llega a través de la Fundación Bataller y de su portal San Juan al Mundo. Daniela Matar, buenos días. Gracias, Lita. Daniela es hija de Lucy Campbell y Hugo Reinaldo Matar, dos personas muy importantes para el cine y para la cultura de San Juan. Queríamos conocer, ya te conocemos hace tiempo, pero profundizar un poco más en tu historia y que nos cuentes, qué recuerdos tenés de aquella infancia con dos personas tan célebres para San Juan y la Argentina también. Muchos recuerdos, de cuando se hizo la difunta Correa, por ejemplo. ¿Qué recordás de aquella época? ¿Vos cuántos años tenías? Y tenía 8 años, año 75. ¿Y 74. cómo era vivir en esa casa, ver todo el movimiento? Bien, había un movimiento de siempre mucha cultura, muchos libros, todo el que se interesaba en la cultura en San Juan en aquella época pasaba por nuestra casa. Se puede decir que estaban todos. ¿A quienes, también eran amigos de personalidades conocidas? ¿A quienes veías, por ejemplo? Y la gente, el mismo Juan Carlos, por ejemplo, y la gente que estaba muy interesada en el cine, como el Mangoransky, todo ese grupo de gente de aquella época que les interesaba hacer algo de cine en San Juan y también juntarse entre ellos y hablar y crear proyectos y hacer cosas. Y a nivel nacional también. También, claro, todos los actores de la difunta Correa eran los actores top de aquella época. Claro. Todo un elenco muy bueno. ¿Y vos en esa época te interesaba ese mundo del arte o cómo lo veías? Yo me acuerdo que había muchos libros, pero no tenía edad suficiente como para andar casi, digamos, metiéndome en las conversaciones de ellos. Por eso, claro, no era la edad para estar metiéndose, pero había muchos libros. Me acuerdo que me entretenía mucho con los libros que habían en casa. Habían 5.000 volúmenes en total en casa, de todo. Y ahí empecé con todo, a leerlos todo un poquito. ¿Y qué te gustaba más, por ejemplo? Me gustaba una colección que se llamaba El Lo Sé Todo. Claro, la enciclopedia. ¿Te acordás? Sí, de lata a la edad también. Exacto, eso me encantaba. Y después un poco de todo. Mi mamá tenía las obras completas de Borges y me leía Borges ella mucho. Y de ahí empezó a gustarme mucho la filosofía, porque Borges es muy filosófico. Si bien su cuestión era la cosa del idioma y de la literatura y todo esto, pero al final lo que más Borges representaba era una filosofía. Y de ahí, te empezaste a interesar en filosofía. ¿Vos estudiaste en dónde? Sí, en Inglaterra, en el bachiller, en filosofía. ¿Terminaste los estudios? Claro, pero el sistema inglés no es como acá, no son 12 materias en el bachiller. Vos tenés 6 primero y elegís 3 al final, que son las que, digamos, son preparatorias para la universidad. Y de ahí elegí el idioma inglés, filosofía y música. En la última preparatoria. Claro. ¿Y eso cuánto tiempo fue? Son 3 años, que son los 3 últimos años, lo que le llaman A-Levels en Inglaterra, que son los 3 últimos años de bachiller. Está bien. Pero previamente a eso, ¿vos a qué edad te fuiste de San Juan? Me fui por primera vez a los 14 con mi mamá, nos fuimos a Los Ángeles. ¿Y qué fueron a hacer? Mi mamá amaba Los Ángeles, era su ciudad favorita. Me recordaba mucho a San Juan, decía ella. Incluso me pidió que la enterrara en el cementerio parquizado del 9 de julio porque las palmeras, esas altas, son muy típicas de California. Claro. Y son avenidas como la Circunvalación, mucho más grandes. Pero le gustaba por ser la meca del cine. Exacto. Y el ambiente. Hay 2 ciudades en Norteamérica que son muy atractivas en eso, que son Nueva York y Los Ángeles. Pero Nueva York es un poquito, el clima es más duro, en la ciudad es demasiado grande, demasiado impersonal. Los Ángeles son como muchos pueblitos juntos. Claro. Y tiene también la excentricidad y todo el ambiente ese, ¿no? ¿Y él era feliz cuando se iba para Feliz en Los Ángeles. De hecho recibió un premio, a ver si algún día te lo paso, un premio que le dio a la ciudad de Los Ángeles por la trayectoria. Un diploma
Está en la casa de mi abuela. ¿Y vos ahí te fuiste con 14 años, pero ya habías terminado acá la secundaria o la terminaste allá? ¿Vos a qué escuela ibas acá? Acá fui a Santo Domingo y San José, la primaria. Ajá. Pues la secundaria la empecé en la escuela nocturna, porque le recomendaron a mi mamá que era mejor que fuera una escuela de adultos, porque no me concentraba bien en escuelas que ellas querían que fuera escuela de donde no fuera gente de la misma edad que yo. Ya empezaba ya no querer ser colectivista. ¿Vos sola no te gustaba participar de en eso? Cosas de grupo no, siempre fui muy fuera del grupo. Entonces el psicólogo le recomendó a mi mamá mandar a la escuela nocturna, que iba mucha gente adulta. Mira, o sea, pero te iba mal, pero porque no, o vos mismo expresabas. No me iba mal, pero todo lo que era trabajo, por ejemplo, en gimnasia, ahí es un desastre. Todo lo que era cosas de trabajar en equipo con gente de la misma edad y de la misma, no andaba. Claro. Entonces el psicólogo dijo que vaya, que termine el secundaria en la escuela nocturna, porque ahí son gente mayor, es otro ambiente, y es verdad, la nocturna era otro ambiente. Claro. Y ahí empecé el bachiller. Después lo terminé en Inglaterra, en España, y después seguí estudiando en Inglaterra y en España de vuelta otra vez. Pero ¿y ese tiempo que estuvieron en Los Ángeles, cuánto fue? En Los Ángeles 1 año. Ah, ¿y ella se quedó con vos todo ese tiempo? Se quedó en Los Ángeles, después fue a España y ahí la encontré otra vez en el 85. Claro, y mientras tanto tu hermano y tu estaban papá acá. Sí, se quedaron. Ellos seguían con lo suyo. Se quisieron quedar acá, sí. No sé muy bien qué hizo mi papá durante esos años. Mi hermano sé que fue director de Radio Nacional en la época de Menem. Pero mi papá ya andaba flaqueando un poco de energía. Estaba muy decepcionado, mi viejo. ¿De qué? Y de todo lo que fue la situación de ese país, sobre todo durante Alfonsín, y eso no le fue muy bien. Claro, le costó mucho todas las crisis y sucesivas crisis económicas, le costaba salir adelante. Y la parte cultural y artística, vos sabés que San Juan es muy limitado en eso. No es decir, estoy en un lugar como puede ser Buenos Aires, incluso, que vos decís, me voy a dedicar al cine, me voy a dedicar a acá no. ¿Y no acá pensó en mudarse definitivamente? No, eso es lo que nunca entendí de él. ¿Por qué no? Porque a él también le gustaba Norteamérica, le gustaba Chile, que era su país, porque él era chileno. Pero no entiendo por qué nunca al final se estancó acá. ¿Él llegó con qué edad acá a San Juan? Tendría 16, 17 años, muy jovencito. Mi abuelo compró una finca en Cochagual, bueno, se compró todo Cochagual. Y ahí vivían ellos al principio. Ajá. Tenían una finca inmensa ahí. ¿Y tu mamá sí, sanjuanina? Mi mamá sí. Sí. Pero también se crió mucho afuera. Claro. Los padres se divorciaron y la mandaban con parientes. Río Gallego, Entre Ríos. Ajá. ¿Tu abuelo materno es el que tenía toda esta cantidad de fincas? No, mi abuelo paterno. Ah, paterno. Claro. Que vino de Chile y compró acá. Ah. Y ahí empezó a trabajar. Él era nacido en el Líbano. Nacido en el Líbano, mi abuelo. O sea que también tenés esas raíces. Libanés, claro, escocés, por mi mamá. Claro. Criollos, mucho. O sea, una aristocracia chilena. Judíos sefardíes, que era mi abuela, en realidad. Eran judíos sefardíes. ¿De allá de Chile? De Chile. Sí. Ajá. ¿Y de qué zona eran? Valparaíso. Mi ciudad favorita del mundo. ¿Sí? Una de mis ciudades favoritas. Me encanta Valparaíso. ¿Conoces Valparaíso? Sí, sí. Es muy lindo. El puerto también. La Bohemia. Claro. Distinto de otras ciudades más modernas. Claro, sí, es muy antiguo Valparaíso, muy tradicional. Claro. Así que bueno, y se vino tu papá y ahí la conoció pronto a tu mamá. Y ahí conocí a mi mamá acá en San Juan, exacto. Mi viejo andaba en un auto, no me acuerdo qué auto era, pero el primer auto que tenía las ventanillas automáticas, decía, en San Juan. El primer auto en San Juan que le bajaban y subían el vidrio automático. En los años 50. Un Ambassador se llamaba el auto. Creo que era cabriolet también, me sacaban el techo. ¿Y él que le gustaba realmente y San Juan? Porque príncipe. No... Y sí, a él sí le gustaba. ¿Y qué le gustaba a él de San Juan? No sé, nunca se lo pregunté. Nunca se lo pregunté exactamente qué es lo que era lo que le gustaba, pero también tenía mucha contradicción. Le gustaba mucho Chile, él iba todos los años a Chile. Y tenía muchas costumbres chilenas, el té, por ejemplo, el 11. A las 5 de la tarde él tenía que tomar su té. Sí, claro. Exacto, costumbres muy de allá. Ajá. Y el acento que nunca lo perdió. Ah, ¿no? No, siempre hablo con acento chileno.
¿Y qué? Y bueno, y él, vos te preguntabas por qué no se iba, siendo que a lo mejor acá no tenía tanta perspectiva de crecimiento, más allá de todo lo que lograron, pero Claro. podrían haber estado en otro Igual lugar. tuvo una época buena San Juan, que eso la gente mayor se acuerda, la época, por ejemplo, que estaba en Canal 8 el Estornel, Ujú. cuando fue lo de Apolo 11. Había plata en una época en San Juan y querían hacer cosas. De hecho, el documental de Apolo 11 que ellos hicieron fue Sí, famoso a nivel mundial. claro. Y lo hicieron con fondos de acá de San Juan, con Estornel y con toda la época esa. Se ve que era una época buena. Los Y 60. después, ¿por qué crees que se perdió ese impulso? Se perdió todo, ¿no? Casi este país entero se perdió. En general lo Sí. ves vos, pero bueno, acá en San Juan Y se más notó el más. interior. El interior se notó más, siempre. Después de la época de la dictadura también, me imagino que habrá sido... Claro, ahí empezó a decaer en realidad. No, yo diría que empezó a decaer antes. La decadencia de este país viene de mucho antes. Claro. Pero siempre ha ido abajo, 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 como quien dice, y hasta llegar a lo que hemos llegado ahora, que ni contamos para el mundo casi. ¿Y ellos cómo vivieron todos esos años del proceso y de todo eso? Con cierto miedo, como todo el mundo en esa época. Me acuerdo que mi papá tuvo un muchacho trabajando, que por lo visto venía, y me acuerdo del chico, que venía del norte, se ve que había sido guerrillero. Una mañana amanecimos con tanques en la puerta de la casa, porque lo andaban buscando al chico este. Y mi papá lo ayudó, le dio plata, huyó. ¿Venía de dónde? De Tucumán, creo. Pero era muy gringo, muy así pelirrojo, como alto, lindo chico, me acuerdo, y venía huyendo de eso y mi papá le dio trabajo y lo ayudó un tiempo. ¿Y no Pero le daba claro. miedo que pasara algo? Y sí, amanecer con tu casa rodeada de tanques, yo me acuerdo todavía. ¿Vos cuántos Lo andaba años tenías? buscando. Y tendría 10 años por ahí. ¿Y entendías qué era lo que estaba pasando? Más o menos, sí. Fue una época muy oscura. El año 77, me acuerdo, fue una época muy rara. Me acuerdo haber oído tiros una mañana que mataron a un diputado, uno que había sido diputado de los peronistas, ahí a 2 cuadras de mi casa. ¿Vos vivías en el centro? En la Chile y Tucumán, sí. Ajá, Ahí vivimos en esa época. claro. Y esa casa grande que está en la esquina, ¿no? Sí. Ubicada. ¿Y ustedes, por el tema de estar relacionados al cine y todo esto, también no tenían una persecución distinta? ¿O no eran, o al contrario? No, porque en realidad hay una cosa que es cierta, que en aquella época, si bien, que eso no se puede hablar mucho ahora, pero si bien es cierto que a la gente que tendían a perseguir era gente que tenía alguna conexión ideológica. Si vos no te manifestabas de alguna forma a favor del comunismo o de alguna forma política, no era muy... Zafaban un poco. Zafaban, sí. Pero siempre había gente relacionada que tenía problemas. Mi mamá escribió un libro en aquella época que se llamaba Material Subversivo, que loca la vieja. Y al editor lo fusilaron. Entraron en la editorial y arrasaron con todo, con la ametralladora, la AAA. ¿Y ella escribió el libro? Sí, pero se escondió ese libro. ¿Y sobre qué tema? ¿Sobre Era una qué? Bueno, historia, sobre era esto, una pero... novela, era una historia de amor entre un guerrillero y una chica que no era nada que ver. Pero nunca se publicó. Sí se publicó y al editor es al que mataron. Ah, Un tal, no me acuerdo cómo se llamaba ese hombre, algo de León en Buenos Aires. Y entraron y nos mataron a todos. ¿y a ella por qué no la tocó? Porque el libro se perdió, no se sabe qué pasó, alguien lo escondió. Por eso te preguntaba si a ella no... No. Además mi mamá tenía amistad también con gente dentro de la AAA. Claro. Cuando le hizo la entrevista a Perón y toda aquella época, cuando volvió Perón. Ajá. También tenía amigos dentro del bando del peronismo de derecha, entonces ahí quizá por eso zafó. Claro. Lo que sí tuvo algo de problema en la época de las Malvinas, ¿Por qué? por el apellido Campbell. Muchos de los descendientes de británicos tuvieron algunos problemitas durante esa época. Más allá de que ustedes, bueno, nada que Exacto, ver con- no, pero sí es la estupidez argentina. Sí. ¿Y tus padres en aquella época qué pensaban sobre el tema Malvinas y todo esto? Y obviamente que era una estupidez, como todo el mundo pensante. Hay que acordarse que en este país no hay mucha gente pensante, son muy poquitos los pensantes. ¿Por qué? La mayoría siguen son como las ovejitas, siguen el patrón, siguen el líder.
Entonces los pocos pensantes que habían estaban en contra, o no lo entendían. O como decía Borges, dos pelados peleando por un peine. Y ustedes también, O sea, algo con sin raíces sentido. más de Escocia. De ¿cierto? Escocia, sí. Pero también, claro, la vivían feo porque los relacionaban a lo mejor con Claro. algo que no tenían nada que ver. Exacto, sí, pasó con mucha gente en esa época, mucha gente de apellidos británicos en general. Claro. Y bueno, y a partir de ahí, vos estuviste en Los Ángeles un De ahí año, nos fuimos a ¿cierto? Los Ángeles, sí. Y después a En los España. 80 y después a España, sí. Ujú. Sí, Y tenía ahí amistades estuviste allí. varios años. En España, no, 3 años nada más esa vez. Después me fui a Inglaterra Ajá, y volví a España en los 90. bien. Y ahí empecé a trabajar en la Costa del Sol en inmobiliaria. Ajá. Que ahí empecé- ya habías estudiado para martillera pública. Ahí en España estudié para maquillar público, exacto. Ajá. En Marbella trabajando en inmobiliaria, que es lo que he trabajado durante los últimos 20 y pico de años ya. Ujú. ¿Y es difícil el negocio? No, es muy lindo, es muy lindo. A mí por lo menos me gusta. Ujú. Me gusta porque tiene su lado constructivo, tiene su lado de ventas, tiene su lado de marketing, es muy completo. Y además el bien inmueble es siempre el más seguro, Ujú. porque es un bien primario, de primera necesidad, Claro. donde nunca se pierde. Todo es ganar. Sí, sobre todo en la actualidad que es tan complicado. Exacto. Acá el problema ahora es el acceso a la vivienda, ¿sí? Pero también está dado por una economía inestable, Ujú. porque al no tener una moneda estable, nadie puede prestarle a alguien para que compre una casa a 20, 30 años, que es como en el resto del mundo. Claro. En Chile mismo. Te prestan a 30 años para comprar una casa. Entonces sí ya hay más acceso a la vivienda, eso acá no existe. Ujú. Por la misma inestabilidad de la moneda. Claro. Tenemos una moneda, un desastre. Pero es difícil también vender las casas o más o menos. Pero es se difícil mueve. por eso, porque no hay, digamos, un sistema hipotecario fiable por la misma economía. Claro. ¿Cuánto va a valer una cuota? Ponle que yo te vendo una casa con una cuota de 6.000 pesos al mes. De aquí a un año, ¿cuánto me vas a tener que pagar para que sea el equivalente de lo mismo que ahora? Claro. Ese es el problema. El problema está en la falta de fiabilidad en la economía y en la moneda, que no es fiable. Y por eso se crea el problema que se crea. Ahora el gobierno está intentando eso, llegar a tener una economía fiable para que pueda existir la hipoteca otra vez. Ujú. Nosotros tenemos pensado hacer sistema de hipotecas con lo que construyamos, porque eso es lo ideal. Ujú. O sea, ideal para nosotros porque se puede mantener el capital a largo plazo y vendes más fácil. Ideal para el que compra porque se lo tiene más fácil, no tenés que desembolsar 1,5 millones, 2 millones así. Claro. Le pagas una entradita y después el resto lo vas pagando y a los 20, 30 años se termina de pagar. Ujú. Que es el sistema hipotecario que existe en todo el mundo y que acá también existe por ley, pero no existe por la economía. Claro. Y vos, más allá de has sido crítico también del gobierno anterior por Sí. el tema económico de esto que me estás contando, o también por una cuestión de principios ideológicos. Sí, ¿Cómo era es tu todo, relación? es todo, es un todo. O sea, partimos de la base de un todo, partimos de la base de que si están, cuando un Estado intenta imponer formas, ideas, entonces nos aplasta el individuo, dejamos de existir como individuos. ¿Qué es el género? El género es una cuestión individual. ¿Qué es la orientación sexual? Es una decisión individual. Entonces no podés colectivizar. No podemos decir esta persona por ser como es igual a aquella o aquella es igual a aquella y los metemos todos en un paquete y como grupo les respondemos, pero como individuos los callamos. Claro. O sea, Eso es vos dictadura. sentías que por el hecho de que estaban a lo mejor trabajando por ciertos derechos, Claro, pero derechos de pretendían grupo. que pensaras de una determinada manera. Derechos de grupo, no derechos tuyos, derechos de grupo. Y el grupo no existe, existimos como individuos, no como grupo. A lo mejor en ciertas ocasiones ha sido necesario unirse como grupo para, obviamente, porque una la cosa- unión hace la fuerza. Claro, dice pero el porque dicho. una cosa lleva a la otra. Ujú. O sea, si yo no te quiero escuchar a vos, si vos venís con 10 más, a lo mejor te escucho. Claro. Sobre todo en un sistema donde el voto es dinero. Claro. Entonces, si vos venís con 10, te escucho. Si vos venís sola, no me interesa. Por eso, yo creo que a lo mejor, no sé si compartís que a veces es necesaria esa unión. Lo que pasa Sí. es que eso no avala otras cosas. Exacto. Y no te va a dar derechos individuales jamás.
te va a dar derechos como colectivo, pero esos derechos los gana el colectivo por una cuestión de que el político quiere ganar esos votos, Sí, no porque le también. interese vos o tus derechos. A ellos les interesan tus votos. ¿Para qué? Para poder seguir en el poder y seguir robando y seguir haciendo todo lo que siempre hacen, ¿no? Y con el tema de cuando fue todo el debate por el matrimonio igualitario, después el tema del DNI, Bueno, de eso la fue adopción, ¿vos todo. cómo lo vivís? Eso también fue en cierta forma un robo, porque son ideas que venían de otros movimientos políticos, que se la adueñaron ellos, como que eran de ellos y no eran de ellos. El matrimonio igualitario fue cosa de Stolbiz. Y la ley de identidad de género fue de... No, identidad de género fue de Lilita Carrión. Todas esas cosas ellos se las adueñan como de ellos, por rédito político. Pero en realidad lo que son... Y encima no merecen casi ser llamados de izquierda, porque la izquierda, por ejemplo el trotskismo, que no comparto para nada, merecen un respeto porque son cuestiones ideológicas, tienen una base ideológica, equivocada para mí, para ellos no, pero tienen una base ideológica. Claro, al menos venían a más robar. coherente con... Exacto. Estos venían a robar. Directamente. Directamente. Ahí no había ninguna idea de ideales y todo eso. Los ideales eran la pancarta para después sacar rédito. No era un socialismo tampoco. O sea, era un doble discurso. Y con el tema más allá de lo que veías a nivel nacional, a nivel local, ¿qué relación tenés? Bueno, ¿qué pensamiento tenés? No con ninguna, casi con nadie. Tengo amistad con algunos políticos, gente de la política y eso, pero digamos que no es una relación de formar colectivos, o formar equipos, o hacer cosas de estas. Es una relación cordial de hola, chao. Hola y chao. Pero te han llamado, bueno, vos sos amiga también de Verónica Araya, ¿no te han llamado para involucrarte en estos temas, para participar? Y estoy en cierta forma, por la misma amistad con Verónica, incluso doy apoyo cuando ellas necesitan algo, lo que sea, siempre estoy, pero... Por pero ejemplo, no ¿qué formo tipo parte. de cosas te piden? Charlas, no sé. Hacen cosas, no sé, últimamente habían eventos con el gobierno para el tema de trabajo, para sacar gente de la calle, por ejemplo, de la prostitución y de todo este tipo de cosas, que están muy bien. Pero yo no entro en el tema de O sea, no te gusta parte hacerlo público. de un colectivo. Porque no formo parte de un colectivo, porque ¿qué te lleva a un colectivismo? Te lleva a otro y te lleva a otro. O sea, si vos formas parte de un colectivo, ponele de lo que sea, ese colectivo va a ser una representación política de una ideología, que después va a llevar a otra y va a llevar a otra. O sea, por ejemplo, si hacen una charla, hacen en la sede de Nuevo Encuentro, como hicieron la otra vez, que hubo una charla que me acuerdo que fueron gente también de varias organizaciones, fueron las de AMAR también, las del gremio de las trabajadoras sexuales, y la hacían en Nuevo Encuentro. O sea, ya hay una relación política directa. O sea, vos veías a estas señoras hablando y detrás la foto de Kirchner y Claro. Entonces, sí me gusta, o sea, es que está el miniarquismo y el anarquismo. El miniarquismo es el neoliberalismo, que es achicar el Estado. Simpatizo pero soy más anarquista. O sea, el ideal para mí es que no exista gobierno más que el de un individuo a sí mismo. Vos ser capaz de gobernarte a vos mismo sin que nadie tenga que estar gobernándote. Ese es el ideal del ser humano. Claro, lo que pasa es que por ahí hay ciertos sectores, obviamente no es lo ideal, que dependan de una limosna del Estado. Exacto. Pero, claro, porque esa limosna te la tienen que sacar a vos. Entonces, ¿en qué termina? Termina en que los que producimos tenemos que mantener a los que no producen. Con lo cual, en vez de crecer, nos achicamos todo. ¿Qué es lo que pasa con el kirchnerismo? Bueno, pero también ahí había mucho de robo. O sea, claro, el problema es que a lo mejor si estuviera bien hecho, en el sentido de que a lo mejor hay gente que ya necesita comer o necesita atender ciertas necesidades. Pero Bueno, ese altruismo tiene que salir de nosotros, no porque un Estado te lo impone. Yo no te puedo poner un revólver y decir, dame plata para dársela a aquel. Porque primero, esa plata no se la voy a dar a aquel, me la voy a quedar yo. Y segundo, deberían hacer de nosotros, es decir, darle al que necesita, sin el intermediario del Estado. Porque el intermediario del Estado, ¿qué va a hacer? Va a comprar armas, va a hacer 8.000 cosas que a nosotros no nos parece que debieran hacer con nuestra plata. Pero vos que has viajado por otros, has vivido en otros países, Sí.
a lo mejor hay países que tienen un sistema más solidario, pero bien implementado. Sí, hay no? distintos niveles, por supuesto. Que sea a lo mejor en el tema salud, en el tema de educación, por ejemplo en Holanda. Claro, hay distintos niveles. Pero no hay corrupción, entonces se equilibra. Se equilibra un poco más, sí, por supuesto. Hoy donde los impuestos tampoco son tan altos, a lo mejor. Claro. No necesitan que sea una cuestión... Que ahí vas llegando a lo que hablábamos antes del miniarquismo, que no es anarquismo, pero es achicar el Estado hasta un punto que deja de ser molesto. Incluso llega al punto en el que vos misma decís, bueno, voy a pagar mis impuestos porque sé que van a ir a algo útil. Cosa que acá nunca ocurrió. ¿Vos crees en ese tipo de sistema? No, yo soy anarquista. Anarquista. Exacto. Creo que sí, puede servir como herramienta para llegar. Que, por ejemplo, para los trotskistas al revés. Más Estado es lo que nos lleva a la liberación. Para nosotros, para los que pensamos como yo, es al revés. Cuanto menos Estado, más independientes vamos a poder ser y más capaces de ser altruistas de forma individual, no de forma obligatoria, que es a lo que lleva el estatismo. ¿Y ahora cómo estás viendo todos estos cambios, por ejemplo, en Cuba? Muy bien. Mira, lo que está pasando acá está bien. Lo que pasa es que no sé si lo van a poder arreglar. Acá en la Argentina. Y Cuba no hay socialismo que no funciona. Como decía Foucault, hay dos utopías. La utopía del socialismo colectivista y del proletariado, y la utopía del capitalismo. La utopía del proletariado siempre fracasa. La del capitalismo, desgraciadamente, no suele fracasar nunca. Entonces, al final, caen. No queda otro camino. Exacto, caen. Por la misma fuerza del pueblo. El mismo pueblo termina diciendo, no quiero esto. Quiero tener un iPhone, ¿por qué no? Si trabajo y me gano mi plata, ¿por qué no voy a tener un iPhone? Claro, el argumento de ellos es que algunos tienen un iPhone y otros se mueren de hambre. Y por lo general suelen ser ellos los del iPhone. Sí, los que pregonan ese sistema. Exacto, sí, también ese es el problema. Es así, el doble discurso. Claro. Es tremendo esto. Y con el tema, con todos estos pedidos que hacen estas asociaciones como AMAR, por ejemplo, el tema del carnet del trabajador sexual y todo eso. Está bien, es como debiera ser. ¿Cómo lo ves? Perfecto, es como debiera ser. O sea, el reclamo me parece justo y coherente. ¿Crees que debería haber, por ejemplo, en San Juan una zona roja? Claro. Y no solamente eso, debería ser libre. La gente, todo ser humano es libre, que es parte de lo que hablábamos antes, del individualismo racional. Ser libre de decidir vos qué querés hacer con tu cuerpo. Si yo quiero abortar, es mi derecho. Si yo quiero hacer algo con mi cuerpo, es mi derecho. No tiene que venir alguien a decirme por una cuestión moral, religiosa, otra vez colectivista, a decir, no, vos no podés. Eso siempre ha sido lo malo de la hipocresía y el doble discurso. Sí, también eso, porque en realidad mucha gente lo hace, pero... Pero bueno, porque no lo haces desaparecer. Queda mal decirlo. No lo vas a hacer desaparecer. Ni la droga, ni la prostitución, ni los abortos, no vas a hacer desaparecer nada de eso, va a seguir existiendo. Pero el tema que se hayan eliminado, por ejemplo, los lugares donde se concentraron las prostitutas, claro, pero ¿eso crees que supuestamente era para... O sea, ese no es que supuestamente, pero para evitar la trata, para combatir eso. Pero precisamente la forma de evitar la trata es dejando que la gente haga lo que quiera. La trata es una forma de... Si yo, por ejemplo, te permito a vos que hagas lo que vos quieras, yo voy a saber que vos lo estás haciendo por voluntad propia. Si yo no me quiero meter porque es ilegal, entonces ahí aparece la trata. Es igual que el narcotráfico, es igual, todo tiene que ver con todo. Si el Estado... Y esto lo digo como miniarquista, no como anarquista. Si el Estado no está presente en controlar, por ejemplo, quién se prostituye y por qué, o de dónde viene la droga y a quién se la vendo, o todo este tipo de cosas, al final es todo mafia, es todo doble discurso, es todo delincuencia, robo, trata de personas, ahí caes en todo porque no está el Estado. El Estado no está presente en decir, bueno, vos querés ser prostituta, toma, acá tenés un carnet, anda todos los meses a hacerte revisar al hospital y pagame un 10% de impuestos para que te mantengan los médicos que te tienen que atender. Eso está bien, es decisión de cada uno. Igual con el aborto, igual con la droga, igual con todo lo que la sociedad hipócrita siempre se negó a ver. Pero en ese sentido, ¿crees que es contraproducente el hecho de que no haya un lugar
donde la gente vaya y Sí, se puede hacer como ejerce quiera. el trabajo sexual. A lo mejor a alguien no le gusta estar parada en la calle, prefiere estar en un departamento con un teléfono, perfecto, que lo hagan como quieran, pero que hagan lo que quieran, siempre y cuando el Estado, el mínimo Estado ese del que hablaba antes, Sí. esté presente para cuidar a esas personas. No las abandone para que aparezca la trata. O sea, es al ¿Vos revés. crees que eso es lo que ha pasado? Exacto, es al revés. Cuanto más prohibís, más mafia y más trata y más... Pasa con todo. Pasó en Norteamérica con la ley seca. Es el mejor ejemplo. Todo lo que prohibimos no desaparece. Se oculta y se vuelve más siniestro. Y se acá vuelve en San parte de la Juan hay corrupción. mucha hipocresía en el sentido de que también se dice que los poderes o Claro. la gente conocida dicen una cosa y por Exacto. otro lado van y están con todo este tipo de temas. Exacto, exacto. Se meten en todo este tipo de temas. Y están todos están metidos. Porque la prohibición al fin y al cabo es para eso. Y con el tema de la sexualidad también, que acá como provincia chica sigue habiendo muchos tabú. Sí, por supuesto. Sí. Y doble discurso. Volvemos a lo de siempre, el doble discurso. ¿Vos lo has sufrido en carne propia o no, nunca te molestó al nivel de decir, bueno, hay gente que le genera traumas muy fuertes? No sé, porque no soy muy sociable. Digamos, no soy mucho en ambientes en los que te pueda decir qué puede ser de eso. O sea, no estoy... ¿Nunca sentiste eso porque no tuviste la necesidad? Aunque viste que hay gente que piensa que el único camino para una persona trans es la prostitución, como Claro. que no les queda otra opción. Sí, eso es ¿Vos un crees fenómeno casi que mundial. es algo así? ¿O? Hay un fenómeno un poco casi mundial en eso, no podés decir que solamente San Juan. Pero también está en el individuo cambiar las cosas. Volvemos a lo mismo, el colectivismo crea eso. Si O yo a sea, vos te meto en un creerte que tu paquete- único camino Exacto, es el colectivismo otra vez, todo vuelve a lo mismo. O sea, si vos querés cambiar las cosas, cambia vos primero. No esperés que la sociedad cambie, porque la sociedad te va a meter en un paquete, nos meten en un paquete a todos. O sea, ¿vos nunca se te cruzó por la cabeza por el hecho de tener una realidad distinta o por tu entorno, a lo mejor que gente que conocías o no? Es que no lo veo necesario. No es necesario. Pienso que si te educás y querés progresar y querés hacer otra cosa, nadie te lo va a impedir. Ni en San Juan, que es muy mediocre y atrasado. Pero nadie tampoco te va a impedir que hagas tu... Tu camino. Exacto. Que produzcas bienes y servicios de calidad para poder competir en el mundo real. Con lo que te gusta. Claro. A lo mejor si te gusta, también tengo la fantasía de ser una madame en un burdel, pero es una fantasía. A lo mejor algún día lo hago en las Seychelles o algún lugar así. Pero es una fantasía. En realidad, la realidad es que tenemos que levantarnos todos los días y salir a trabajar. Claro. Estudiar para hacer algo que sirva y después trabajar. Pero conocer, bueno, también por relacionarte con Verónica y gente que está con todos esos Claro. temas que trabajan. Claro. Y cómo es la vida de las personas que a lo mejor realmente no les queda otra opción. O que lo hacen por... No sé si es que no les quede otra opción o no. Hay un problema muy serio en este país en lo que es la educación. Es un problema grave. El problema de la educación acá es grave. ¿Vos crees que por un tema de educación? Yo creo que es por un tema de educación, sí, y que es muy grave. También es cierto que al ser muy colectivista esta sociedad y muy mediocre, hay mucha gente a la que las aíslan, pero no es excusa. El que quiere aprender, aprende, y el que quiere estudiar, estudia. Sí hay un problema en el sistema educativo, por supuesto, que es ineficiente. El sistema universitario es eficiente, el sistema primario y secundario es un desastre. Entonces de ahí no podés tener nada, que no puede salir nada de ninguna género o clase social que pueda funcionar. No. Las universidades terminan siendo todos alumnos extranjeros, porque son gratis y vienen de fuera y están más preparados que el de acá, porque el de acá no recibió la preparación necesaria. Ese es el problema que hay, que es un problema de educación. Igualmente vos en tu familia a lo mejor tenías otras condiciones, tanto culturales como económicas, Claro, que a sí. lo mejor muchas personas No, claro, eso también. no han tenido, entonces bueno, Exacto. a lo mejor vivieron en peores condiciones y bueno, también tuvieron una historia más fuerte que Claro. los lleva a eso. Y por ejemplo, a mí me irrita a veces cuando veo gente que escribe con errores de ortografía, pero tenés que aceptarlo, porque es lo que han creado acá.
se ha creado eso, se ha creado gente que no sabe leer ni escribir prácticamente. ¿Y qué podía esperar? Pobre gente que van a tener que hacer salir a la calle. ¿Pero salir a la calle a qué? A que las muelan a palo y que se junten un montón de lo mismo y que, o sea, no tiene salida. Se termina siendo un círculo vicioso sin salida. Es por eso, es como que nunca pueden salir porque no encuentran trabajo, como están en esa situación. Exacto, es una cadena, una espiral que siempre se mantiene igual y se mantiene. Pero eso es en el mundo en general. No, eso es acá. Acá. Sí. Por el tema de la educación. En el mundo en general hay de todo. Hay gente que le gusta prostituir, que es prostituta. En Holanda la prostitución es legal y la gente que se dedica a eso es porque le gusta. Porque a lo mejor vos ves en otros países esas otras realidades. Y que hay diversidad de pensamientos y de ideas. Hay gente que sí te va a decir, yo prefiero, no me gusta estudiar, no me gusta limpiar baños, prefiero prostituirme. Bien, eso es una elección personal. Pero esa elección personal tiene que venir cuando están dadas las oportunidades que vos rechacés por decisión propia. No porque te lo imponga una sociedad, ya sea por pobreza o ya sea por imposición del Estado, de ponerte un arma en la cabeza, decirte, no, vos no vas a hacer esto. ¿Y vos siempre así desde chico fuiste tan determinada en tu pensamiento, en no sentirte afectada a lo mejor por la mirada del otro? Sí, desde el principio sí. Más seguridad en mí misma, en decir que no te ibas a dejar caer por... Exacto. Pero es que no te queda otra. Yo soy un poco de la idea de que todo es una creación, lo creamos nosotros mismos. Está bien decir que, por ejemplo, el tema de la violación, el tema de la violencia de género, son cosas en cierta forma que la persona a la que cae víctima también un poco va buscando eso. O sea, hay una cuestión psicológica de preparar el camino para que las cosas te pasen. O sea, si a mí yo voy a estar con una persona que me va a pegar todos los días es porque me puse en esa situación. Y volvemos a lo que hablábamos antes de Foucault. Si la psicopatía la tenés del Estado hacia los individuos, lo vas a tener de la mujer, del hombre a la mujer y de los adultos al niño. O sea, hay una psicopatía en cadena. Claro. No se puede decir aisladamente, uy, el Estado es opresor, pero todos somos buenos. No, el Estado a mí me oprime, me empobrece, me aplasta, me destruye como individuo, entonces yo voy a oprimir a mi mujer y la mujer va a oprimir al niño y así nos vamos a aplastar. Por eso la mujer a lo mejor no se da cuenta, por más que tenga, uno dice, ay, es libre para elegirse, para elegir, pero en realidad... No lo ven. En cambio nosotros a lo mejor que tenemos una forma de entender la vida un poco más abierta, vemos que no, este tipo no voy a salir con este tipo porque es un loco. Claro. Pero a lo mejor una que no tiene esa visión o esa educación, se va a ir con un loco que la va a cagar a palo. Claro. Exacto. En eso nosotras, por ejemplo, a lo mejor estamos más alertas, sabemos, pero hay gente que no sabe. Claro. Hay mucha ignorancia. Y con todo el tema del año pasado de Ni Una Menos y todo eso, ¿cómo lo veías vos? Y todo tiene que ver con todo, es lo mismo que lo que hablábamos antes, Ni Una Menos, sí, está bien, pero ¿por qué esta es la fábrica de femicidas tan grande que es? En la Argentina. Sí, hay que buscar la raíz del problema. Y cuanto menos educación tengamos, más fanatismo religioso y más fanatismo de toda clase de mística colectivista y de todo esto tengamos, más va a seguir en esas ideas, más van a seguir esos valores. ¿Y vos crees que poco a poco va habiendo un cambio de mentalidad con todos estos movimientos, estas proclamas o falta mucho todavía? Falta mucho. Acá más que en otros lados, por supuesto. Acá en San Juan. En Argentina y en San Juan. En Argentina, como digo, en Argentina en especial y en Argentina en particular, San Juan en particular y Argentina en general, sí. Por ejemplo, acá no se sabe qué es el anarquismo, por ejemplo. Claro. Hay cosas que no se conocen, que en otros países sí están, vos ves en Facebook de tal país, de cual país, el objetivismo, por ejemplo, objetivismo Chile, los libertarios en España, hay movimientos de pensamiento moderno que acá no existen. Acá es todo muy básico. ¿Vos tenés optimismo en esta nueva etapa del país? Y algo puede pasar, bueno, pero va a tardar mucho tiempo. No va a ser rápido. No, porque hay que reconstruir la mente de la gente. No ya reconstruir el país en sí, que está destrozado, la economía y todo esto, pero reconstruir la mente. Y eso es lo más difícil. Claro, son generaciones perdidas, lo que hablaba Nelson Mandela cuando cayó la apartheid en Sudáfrica. ¿Vos crees que estas generaciones nuevas o cuáles serían las perdidas? Estas generaciones nuevas están perdidas, sí, son generaciones perdidas.
Son generaciones que son dependientes, estado de dependencia, son como niños, y que no van a ser capaces por sí mismos de ser autónomos, autosuficientes, productivos. Eso está muy difícil. Tenés toda una generación enorme de gente que está fuera de eso. Y tiene que pasar una generación para que eso cambie. Y cambiar las bases ahora, cambiar el sistema educativo, cambiar todo ahora, para que de aquí a 10 o 15 años empecen a ver los resultados. Es lo que pasó en Sudáfrica. Sudáfrica es un lindo ejemplo para estudiarlo. Y Ghana es interesante porque Ghana es un país muy religioso. Por ejemplo, los homosexuales van a la cárcel de por vida. E incluso hay zonas donde tienen pena de muerte para los homosexuales todavía. Son países muy serios en ese aspecto, ¿no? Pero me invitó a una ONG y lo pasé muy bien. Y charlé con gente, di charlas, estuvo bien. Valió la pena. O sea, por ahí parece increíble que a esta altura de los tiempos siga existiendo cosas tan fuertes. Exacto, existe todavía. Y existe ese tipo de fanatismo, existe todavía la falta de cultura y la falta de educación que lleva a ese tipo de cosas, están todos en muchos lados. Hoy en día sigue. Y de todos los países en los que has vivido, en los que has estado, ¿cuál te parece el ideal o el que se acerca más a un ideal de la sociedad en la que te gustaría vivir? Me gustó Sudáfrica, Chile no está mal, tiene como todos los países tienen su lado bueno y su lado malo, sus defectos y sus virtudes, pero ves que se están esforzando en intentar mejorar de a poquito. Chile me pareció interesante el nivel que tiene la gente de pensantes, o sea, ya hay un nivel, y siempre se critica acá porque en Chile la educación no es gratuita. Sí. Sin embargo, hay más nivel educativo, el nivel cultural en medio es más alto. Se ve que cuando alguien acá le se ha regalas empobrecido algo, mucho el nivel, capaz está buena la gratuidad, pero el nivel educativo cada vez hay peores resultados. Exacto. Además no lo valorás. Si vos ves la educación como un regalo, no le das importancia. Que ahí es donde está un poco mi visión capitalista de las cosas. Claro. Tenés que darle valor a las cosas. Si las cosas no tienen valor porque un Estado te las regala quitándole al que produce, entonces no le vas a dar valor, no la vas a apreciar nunca, vas a decir, ¿para qué quiero eso si está ahí, es gratis? No sirve. Tiene que haber un esfuerzo de mi parte de decir, quiero progresar, quiero tener un trabajo de mediodía para poder ir a la universidad. Es como funciona el ser humano. El ser humano funciona con objetivos y metas. No funciona, si le das todo, no quiere nada. Se tiran a vago. Y vos también en tu vida tenés, o sea, has plasmado ese tipo de pensamiento porque sos una persona muy proactiva. Exacto, exacto. Con el tema de la música también me decías que tenías una banda. Exacto, sí. Ahí están en la tarjetita, pone la página de Facebook, hay videos y grabaciones. Ajá, que hacen tipo de rock clásico. Sí, exacto. Algo de country también, y Creedence, y clásico. Ajá. ¿Y eso lo haces como hobby o como...? Sí, porque nos gusta la música. Sí. Además yo estudié música, o sea que tengo el conocimiento y lo aplico en... Y siempre has tenido ese costado también artístico, ¿no? Exacto, en la sangre. Exacto, pero lo aplico más a lo musical que a lo pictográfico, cinematográfico. ¿Nunca se te ocurrió de iniciar una carrera en el cine o como actriz de teatro? No, de teatro sí hice algo, incluso hice un curso de dirección de teatro en Cambridge una vez. Ah, sí. Me encantó, es muy lindo. Pero no, quedó ahí, no prosperó. No, dirigí una obra porque era parte del curso. Ajá. Lindo. Una obra... dirigí una obra de un autor inglés, podés creer, no me acuerdo ahora el nombre del autor, increíble cómo pasan los años y se te va la memoria. Pero era una parodia sobre Shakespeare. Cortita, una comedia. Muy linda, la verdad que fue una experiencia linda. Y en Cambridge había gente de todos lados, así que los actores eran franceses, alemanes, ingleses, de todo. Cambridge es muy internacional. Qué lindo. Cambridge la pasé, fueron los años más felices de mi vida. ¿Sí? Y sí, ser estudiante en Cambridge es... ¿Qué más podés pedir? Claro, te estabas estudiando y vos sos una persona muy estudiosa. Sí, era todo... o estudio o fiesta. Claro. No habían responsabilidad. No, en el mundo real se apartaba un poco, ya no estaba tan en el mundo real, era un mundo aparte, todo complejo de estudiantes, todos estudiantes. No estás en un ambiente de mundo real, ¿no? Claro.
casi casi como una cosa de Disney, ¿no? Y todo el mundo feliz y bonito. Bueno. ¿Y cuando estabas allá extrañabas a tu familia? ¿Cómo que? No, la verdad que no mucho, no soy de extrañar. No. Ni de la tierra, de la cultura, todo eso. No. Es que volvemos a lo mismo que antes, que Claro. una cultura que, como dicen en España, la viña y el potro que lo cuide otro. Claro. Al final Es no. una personalidad muy libre. Exacto, sí, no veo el sentido a la atadura. Hay lugares tan bonitos en el mundo que para qué me voy a atar. ¿Y Sí. por qué decidiste volver a San Juan? Porque estaba enferma mi mamá, se estaba muriendo. Y había una crisis en España en aquel momento de inmobiliaria, entonces justo coincidió que vendí lo que tenía allá y me convenía invertir acá. Había mucha diferencia en cuanto al valor de las cosas. Porque vendimos una propiedad, ya me acuerdo, en 250.000 euros. Tuve que pagar lo que debía de hipoteca, que era más o menos la mitad, pero con esa plata que hacías mucho, y allá no hacías nada. Allá los valores inmobiliarios son completamente distintos. Está bien que te dan hipoteca, pero igual, estás hablando de $250.000 de euros, $250.000 de libras en Claro. una casa. Acá no, acá con eso te comprabas en esa época un fincón. Claro, claro. Con la diferencia. Y decidiste venir acá y bueno, Y empezar a armar el negocio, sí. claro. Y tu mamá que en sus últimos años también ella decía que sentía falta de reconocimiento y que también pedía una pensión. Todo Sí, eso todo vos, muy mal. ¿cómo lo viviste? El hecho de que a lo mejor no tenía el reconocimiento que ella hubiera querido. Y se vuelve a lo mismo, de que es todo, al fin y al cabo, es todo rédito político. El político es individualista en el mal sentido. De lo que hablábamos antes del individualismo racional o irracional. Político es individualista irracional. O Más sea, en el sentido de egoísmo, exacto, más que de no de decir- libertad. Exacto. Entonces, claro, ellos veían que no había beneficio para ellos en ayudar a un individuo, pero el colectivismo siempre va a ver eso. Si vos vas y te quejas como individuo, te van a sacar a patadas. A menos que vayas con un montón, un grupo, Claro. a lo mejor te hacen caso porque son votos. Con un gremio, con... Ajá, ya representás votantes. Sí. Como individuo no existís. Todo lo contrario, incluso cuanto más les pidas, más se te van a poner en contra. ¿Y para ustedes fue doloroso como familia todo eso, que no tuviera eso que ella quería? Sí, más por ella, no tanto... Más por ella porque, claro, la pasaba mal. Sí. Exacto, más por ella. Pero bueno. ¿Y bueno. tu papá tenía también un pensamiento así o no? A él no le importaba. Sí, mi papá no era muy político tampoco. No estaba mucho en ese tema, no se metía, como quien dice, en esos temas. Ujú. Sí tenía su opinión, pero no estaba muy siempre hablando de sus ideas y de sus Ujú. cosas. Está bien. ¿Y vos Incluso- qué? Y más en esa época que el peronismo era lo más fuerte que había acá, pero el peronismo es una contradicción. El peronismo es una contradicción. ¿Por qué? ¿Y porque qué es peronismo? ¿Peronismo es la derecha, la izquierda, el centro? ¿Qué es? Según Perón, el peronismo era un mecanismo para llegar al poder, nada más. No es una ideología. O sea, yo puedo ser peronista siendo totalmente lo que decíamos antes, individualista racional, objetivista, anarquista. Puedo ser peronista también. Te incluyo. Claro. Incluye Está todo. todo metido. Exacto, está todo incluido. Hay algunos que dicen este es el verdadero peronismo o es este. Exacto. Pero bueno, todos se lo atribuyen. Exacto, pues Perón hubieron 3 Perón. Entonces, ¿cuál de los 3? Vamos a elegir el que te guste más. ¿Te gusta el Perón izquierdista, el Perón liberal, el Perón facho, que era el principio? ¿Cuál es el...? Y bueno, es que eso ha marcado mucho también de la historia de este país. Claro, exacto. Y del hecho de que el argentino es muy estado dependiente. Se ha convertido en estado independiente, porque en el principio no lo era. En el principio el argentino era muy anarquista, el gaucho y todo eso. Pero terminó siendo estado independiente. Necesita del Estado para poder sobrevivir. Y vos ¿Qué es? en el tema, por ejemplo, de la famosa grieta que se habla ideológico y cultural, ¿lo has vivido, no sé, con tu familia o con amigos? Sí, mi cuñada, por ejemplo, es muy kirchnerista. Ujú. Sí, hay, discutimos. todo. Digamos, la mujer de tu hermano. Ajá.
Todos discutimos. Pero no llegan a peleas o a veces si hay sí, enfrentamientos. siempre hay un poquito, por supuesto. Como en toda familia, Exacto. grupo de amigos. Eso está pasando ahora en todos lados. Estamos todos en eso ahora. En ese problema, el problema de la grieta. Y sí. Pero ya saldrá. ¿Vos pensás que algún momento se va a subsanar? Y tiene que haber una revolución en las mentes del argentino, dejar de ser tan Estado independiente, que es lo que hablábamos antes. Entender que no puede haber un Estado para darte a vos, tiene que sacarle a alguien. Para darte un trabajo, para darte lo que sea, alguien tiene que pagar eso. El Estado fabrica plata y cuando fabrica plata termina como terminamos ahora. Entonces no puede fabricar plata. Alguien tiene que producir algo, un bien o un servicio que sirva para que entre la plata, para que yo te lo pueda dar a vos, que trabajes para mí. Y si eso no existe, ¿cómo va a sobrevivir? Es insostenible, no se sostiene. El sistema que plantearon es insostenible. Y más cuando querés encima cerrarte el mundo, que es imposible también, ya hoy en día. Bueno, ahora también se generó un choque con la llegada de Obama y todo. Claro, yo tengo un poco la idea de que en el fondo el argentino no le gusta el capitalismo porque se ve incapaz de competir con los bienes y servicios que produce con el resto del mundo. Hubo una época que producíamos la mejor carne del mundo, entonces sí, ahí nos movíamos. Claro. Que tampoco era un gran esfuerzo, pero una vaca que engorda en un potrero, ya está, la matás y le mandás el lomo a los ingleses y te comes los chinchulines. Eso era lo que era la Argentina de antes. Claro, no tenía mucha producción por encima de la materia prima. Exacto, la materia prima básica. Pero eso se perdió también. Ahora no hay nada que vos veas, salvo un cartón, me acuerdo en Ghana haber visto cartones de vino de Termidor. Salvo algún cartón de vino Termidor que veas por ahí, Argentina no envía nada al mundo, está fuera del mundo, no produce, ni da ni recibe. ¿Qué visión vos que has vivido en otros países, qué visión crees que tienen de argentinos, de los argentinos? Es una visión mística, como muy antigua, de los gauchos, una cosa así que ya no... Claro, el estereotipo del gaucho o del tango. Sí, exacto, de grandes campos con vacas y eso. O sea, no. Pero en el mundo real no está. O sea, no vas a ver muchos productos que vengan de acá, no vas a ver, a lo mejor lo que te decía antes, un vinito de Mendoza. Vino. Sí, pero más no vas a ver. Antes se veía más, por ejemplo, antes en la época de Menem, me acuerdo, sí, se veía carne de Argentina, ya ni eso. Todo se perdió, se quedó fuera. Estábamos fuera de todo. Fuera tanto para recibir cosas como para enviar cosas, no contamos, y no contamos en el mundo tampoco para nada. En el ámbito mundial no. Cuando hay que tomar decisiones y cosas que toman los países no cuentan mucho. Y a nivel cultural, bueno, por ejemplo en tu familia que hacían películas o proyectos documentales para el mundo, que se veían en el mundo, ahora, ¿cómo lo pensás que está? Y nada, se quedó fuera también. Incluso si te fijas, la mayor parte de la televisión internacional hoy la maneja España o Miami, en castellano. Como que se ha focalizado más en determinados puntos. Claro. Fuera de ahí no se ve nada. A lo mejor un argentino que vive en el extranjero va a mirar un canal de televisión de San Juan o de Argentina por internet. Pero a partir de ahí no hay más. O sea, no contamos a nivel mundial mucho. Sí, no existimos más. Así y hablando un poco también de, bueno, de lo que es tu vida, vos te casaste en el año 2010. Sí. Pero ya Mati hacía como 8 años que lo conocía. ¿Ya lo conocías desde hace 8 años? ¿Él trabajaba con vos? 2003. Sí. Sí, desde 2003 conocí, en Málaga. Bien. Y ahí, bueno, después se separaron, pero me decís que siguen juntos. Sí, fue de casarse y divorciarse, no sé por qué. Después de 10 años. Se separaron después de 10 años. Claro. Ajá. Sí, pero estamos bien, tenemos buena relación, buena amistad. Claro. Bueno, eso es lo importante. Está bien, cada uno. En realidad es que es otra mentalidad también. Claro, culturalmente es distinto. Exacto. Sí, me cuesta encajar con la gente de este país. O sea, será que ya tanto tiempo fuera, como que terminé encontrando que hay un poco de vacío cultural en la gente acá.
Pero No digamos, encuentro con él aporte. también tenían diferencias culturales, ¿o no? No, no tanto. No, porque la cultura inglesa la conozco bien. No, me refiero más con la gente de acá. Por ejemplo, si fuera a formar pareja con alguien de Argentina, Ahí te de San costaría Juan en más. particular y de Argentina en general, claro. Porque es muy difícil encontrar a alguien con que podás decir, bueno, comparto ideas. Hay un dar y recibir recíproco en cuanto al pensamiento. Y vos No es también dar, crees dar, que dar. por eso te fuiste, porque tanto en la pareja como en la amistad no te Exacto, encontrabas no. tanto No, acá. exacto, no hay tanta gente que piense. Ya ni siquiera que piense como vos, pero que te pueda rebatir con ideas firmes, que te pueda decir, no estoy de acuerdo por esto, y te dé una idea coherente y una cosa lógica a la hora de rebatir tus ideas. No, acá es, te escucho, pero no puedo Claro. devolver. Hay personajes, hay gente, sí, por ejemplo, mucha gente mayor. Tengo amigos en Facebook, por ejemplo, en Córdoba, en Buenos Aires, que han vivido fuera, que tienen muchas nacionalidades, muchas en San Juan nadie, fíjate, vos no he encontrado mucha gente. No que- tenés muchos amigos. No he encontrado gente que pueda decir tienen más o menos la misma idea y comparten, puedo tener una conversación Una de, afinidad. exacto, de recíproca. Ahí a lo mejor uno o dos, Claro. a lo mejor amigos. Como Verónica. Sí, fíjate vos que Verónica sí, también es un poco más pensante, pero tampoco tanto. Claro. A lo mejor te pueden decir el Arielito Bautista, el psicólogo, Ujú. gente así a lo mejor que puede que lleguen un poco más a ese nivel de que vos puedas sentarte a tener una conversación en la que digas, nos estamos enriqueciendo los dos. Claro. Que no es a lo mejor hablar de cosas de la trivialidad de siempre. La Vero también es bastante pensante, pero hasta cierto punto, pero hay ciertas cosas que No las vas a compartís. dejar fuera, claro, Claro. se van a quedar fuera. Ujú. Está bien. Y bueno, pero con tu pareja sí tenés esta Sí, afinidad sí. cultural o... Sí, pero es muy Pensamiento. británico, él es inglés, no nada que ver, es Claro. otro mundo. Y tiene otra educación, otra cultura, todo. ¿Y volverías a irte de San Juan a algún otro país? Sí, me quiero ir con el tiempo. La idea es irse. No sé a dónde O sea, todavía. no pasarías tus últimos días acá en San Juan. No creo. No creo. Pero hay que trabajar para poder irte. Tienes que decir, bueno, ya he hecho mi negocio, lo he hecho bien, me voy a las Seychelles, que es un lugar que me encantaría ir, por ejemplo. Ajá. La ¿Cómo lo voy a famosa hacer? isla que también se armó todo. Las islas paradisíacas. Claro, el lugar es lindo, decir, bueno, me voy, me retiro, me pongo un restaurante, me pongo un bar, o hago, ya veré lo que hago, no sé. Ujú. Pero sí, hay que trabajar para llegar a eso. Está bien. Porque ya para irte de mochilero ya no da la edad. Claro. Y tu marido también, bueno, o tu novio, también trabaja con vos en este mismo ex marido, amigo. Legal correcta, ¿no? También trabaja con Sí, vos. sí. Bueno, o Está sea en que eso. se tienen que llevar bien sí o sí. Y él más la parte técnica, porque como es ingeniero, él sabe todo el asunto. Instalación claro. de la red de agua potable, instalar los sistemas eléctricos, instalar todo lo que es la parte técnica. Claro, Mientras que a mí me gusta más la parte legal y de Ajá. marketing, está bien. que es en realidad lo que es la inmobiliaria. Una mezcla de conocer las leyes y conocer las ventas y el marketing. Ujú. Está Que bien. eso es lo que me gusta a mí. ¿Y con tu hermano te llevas bien? ¿Tenés Bien, buena sí, relación? sí. Creo que ha puesto una página de noticias, me parece, ¿no? Ajá, San Juan Noticias. sí, 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 sí. eso es lo que está haciendo ahora. Ajá, No lo veo mucho, pero el viernes va a venir, me ha dicho. ajá, Así que el viernes lo veré. está bien. Es que no tiene auto, entonces cuando la gente no tiene auto no te pueden venir a visitar. Claro. ¿Tenés sobrinos también? Sí, sí. ¿Y con ellos también A tenés ver, relación? sí, hacen sus cosas. Bien. Hacen su vida, son grandes. Claro, ya son grandes. Ya hacen su- ¿Y de tus padres qué recuerdo tenés si tuvieras que describirlos o definir? Mi mamá muy creativa, los dos muy creativos. Mi papá un poco neurotiquillo. Tenían sus cosas buenas y malas. Tengo buenos y malos recuerdos, como con todo, ¿no? Claro. Pero, Pero sí, se ¿tenías extraña. buena relación o bueno, como con cualquier Sí, padre? sí, exacto, maravilloso. Sí. Fueron padres maravillosos. Creo que en gran parte lo que hablábamos antes de tener seguridad en vos misma viene de tener Claro, es lo que padres te decía. Exacto. Todo viene de ahí.
Ellos te dieron también esa libertad, esa forma Exacto. Sí, aunque más eso ya fue yo por mi cuenta, ¿no? O sea, yo metiendo mano a libros y entendiendo un poco las cosas y llegando a pensar en cómo fue esto, cómo fue aquello, viendo hechos históricos, analizando lo que es la metáfora de la historia humana, llegas a esas conclusiones, a mis conclusiones. Pero sí, de ellos sí, eso viene mucho de ellos. Todo nace de ahí, de la infancia, lo que hablábamos antes, la falta de seguridad, de decir, me siento segura de mí misma o no, es que lo que te dieron en el hogar al principio, no lo que te puede dar una escuela. Pero vos, por ejemplo, la crisis que narran muchas personas que tienen con el género y todo eso, vos no sentiste así como un quiebre, siempre estuviste segura. Exacto. Desde chica. Sí, sí, no hubo quiebre. Y tenías, y decía, cuando sea más grande a lo mejor voy a hacer tal cosa. Sí, exacto. Siempre estuvo ahí. Claro. Todo viene desde el principio. Y la parte de la seguridad de vos mismos viene también del principio. Mi mamá era muy contraria, pero... O sea, nunca te cuestionaron en tu... Mi mamá bastante más que mi papá, sí. O sea, que es raro, porque por lo general se piensa que el hombre es el que más le choca. Él te aceptó. Sí, estaba en otra. Pero sí, ella sí. Pero también al final mi mamá, genial. Se dio cuenta que era lo tuyo y lo que querías hacer. Exacto, es lo que hay. Está bien. Bueno, entonces te queda un lindo, un recuerdo lindo. Se extrañan los dos, eso sí es verdad. Sí. Se extrañan mucho los dos. Sí. Y mi mamá más que era muy pegote, mi mamá era muy pegote mía. Siempre andaba detrás conmigo, llevándome mate, a todos lados donde iba. Yo, si estaba en Inglaterra, ella se iba para allá. Claro, se iba a ver. Sí, a todos lados. Era muy pegote mi vieja. ¿Y vos te gustaba recibirla, vivir con ella? Sí, siempre, sí. Estaba siempre ahí. Así que sí, se extraña mucho. No sé si algo más que me quieras contar de tu vida o algún proyecto distinto. No queda mucho proyecto, a lo mejor empiezo a escribir. Tengo la idea de a lo mejor empezar a escribir algo. ¿De escribir qué tipo de cosas? ¿Novelas? Escribir sí. En general, no, novela no. La novela es un género demasiado simple y a la vez es que casi como un poco mediocre la novela, si lo pensás. ¿Sí? Yo lo veo como que tenés que ser un genio o tenés que ser mediocre, y genio no soy. Novelas, por ejemplo... Depende de cuál sea. Claro, no sé si una que es recomendable es La Rebelión de Atlas, de Ayn Rand. ¿Y vos vas a escribir cuentos? Sí, algo así, o ensayo. Cositas cortas.